Capítulo 1. El eco de la luna carmesí y la promesa rota. El viento jugaba con las hojas secas del viejo roble, danzando un vals desangelado que solo los niños que vivían en los confines del barrio parecían escuchar. Cannon, con sus escasos 4 años, era uno de ellos. Sus cabellos, de un blanco tan puro que a veces parecía plateado bajo el sol o lechoso bajo la luna, contrastaban de forma casi sobrenatural con sus ojos, 2 rubíes líquidos que observaban el mundo con una intensidad que pocos adultos podían sostener. No era un niño común, y en la pequeña comunidad donde su familia había echado raíces, eso era un secreto a voces, susurrado en las esquinas y a través de miradas furtivas. La estirpe de Cannon, anclada en un pasado que se extendía hasta las brumosas tierras de Transilvania, era conocida por su inusual juventud perpetua, una condición que los hacía parecer congelados en el tiempo, ajenos al implacable avance de los años. Sus padres, apenas mayores que Cannon en apariencia, eran un testimonio viviente de esa peculiaridad, una que generaba tanto fascinación como un innegable escalofrío. Cannon era consciente de que su familia era diferente, pero la magnitud de esa diferencia, o lo que significaba para él mismo, era un concepto que su joven mente aún no podía ni siquiera empezar a comprender. Para él, su blancura y sus ojos rojos eran simplemente sus ojos y su cabello. No tenía otro punto de referencia. Pero Cannon, ajeno aún a las complejidades de su herencia y a las miradas escrutadoras, le importaba poco el juicio del mundo. Su universo, en ese entonces, giraba en torno a 2 cosas: el aroma a tierra húmeda después de la lluvia y la risa cristalina de Lily. Lily, con sus 4 años recién cumplidos, era un torbellino de energía y luz. Su cabello castaño oscuro, atado en 2 coletas que rebotaban con cada salto, enmarcaba un rostro pecoso y unos ojos que brillaban con la misma curiosidad traviesa de un cachorro. Vivía en la casa de al lado, separada por una valla de madera que, para ellos, era tanto una frontera como un portal mágico. Cada mañana, Cannon esperaba asomado a su ventana, observando el patio de Lily, hasta que su pequeña figura aparecía, un destello de color en la monotonía del día. Su amistad no fue una elección, sino una inevitabilidad, como el amanecer y el anochecer. Cannon, siempre un poco solitario y ensimismado, encontró en Lily el contrapunto perfecto. Ella era su ancla al mundo real, a los juegos ruidosos, a las carreras descalzas por el césped y a los secretos compartidos bajo el manto estrellado del verano. Él, a su vez, le ofrecía una quietud reflexiva, una capacidad de escucha que pocos niños poseían y una lealtad inquebrantable. Pasaron los años, y con ellos, la valla de madera se volvió irrelevante. Sus casas se fusionaron en un solo espacio de juego, sus vidas entrelazadas como las raíces de 2 árboles vecinos. A los 7 años, Cannon ya era un experto en trepar al roble gigante que dominaba sus patios, y desde sus ramas, observaba el mundo con la misma melancolía que a veces sentía sin comprender por qué. Lily, a su lado, no trepaba con la misma agilidad, pero su risa al pie del árbol era tan contagiosa que Cannon bajaba solo para verla reír. «Cannon, ¿alguna vez te irás?», le preguntó un día Lily, mientras jugaban a construir una fortaleza con mantas y almohadas en el salón de Cannon. Sus réditos, manchados de jugo de uva, trazaban patrones abstractos en el piso. Cannon, que en ese momento intentaba que 2 muñecos de acción pelearan de forma dramática, la miró con sus ojos rubí. «Nunca. Siempre estaré aquí, Lily. Para ti». Ella le sonrió, una sonrisa plena y confiada que iluminaba su rostro. «Y yo para ti, Cannon. Seremos amigos para siempre. Como los protagonistas de esos cuentos que te leen tus papás, ¿sabes? Los que siempre se encuentran, no importa lo que pase». Cannon asintió solemnemente. Para él, Lily era su sol, su luna, su pequeña constelación personal en un mundo que a veces se sentía vasto y ajeno. Él no tenía muchos amigos en la escuela. Los otros niños, intuitivamente, sentían que había algo diferente en él. Su palidez, sus ojos de un color tan inusual, su serenidad inquebrantable que a veces parecía frialdad. Los murmullos sobre su familia, sobre su extraño origen, siempre lo precedían. Solo Lily, con su espíritu indomable, parecía inmune a esos prejuicios. A los 10 años, la niñez de Cannon y Lily alcanzó su apogeo. Sus días estaban llenos de aventuras imaginarias. Expediciones a la selva detrás de sus casas, la invención de lenguajes secretos, la escritura de cartas que nunca serían enviadas, pero que contenían sus más profundos anhelos infantiles. Cannon, con su mente aguda y su imaginación desbordante, era el arquitecto de esos mundos. Lily, con su entusiasmo ilimitado, era la fuerza motriz que los hacía realidad.
Un verano, mientras el sol caía como un telón de fuego sobre el horizonte, se encontraron sentados en el porche de Canon, compartiendo un helado de 2 sabores. Lily, con su rostro salpicado de manchas de chocolate, se volteó hacia él. Canon, ¿sabes qué? Mis papás dicen que el próximo año iremos a la escuela secundaria. Será diferente. Canon simplemente asintió. Él no tenía la experiencia de ciclos de tiempo como si la recordara, pero la idea de un cambio inminente le generaba una extraña mezcla de anticipación y una ligera aprensión. Sí. Pero seguiremos siendo nosotros, ¿verdad? Claro que sí, exclamó Lily, dándole un codazo juguetón. Seremos los McCall. Tú, con tu cerebro gigante, y yo, con mi estilo inigualable. Canon sonrió. Por dentro, sentía una punzada de ansiedad. La escuela siempre había sido un lugar donde su diferencia se hacía más palpable. Pero con Lily a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. El inicio del último año de primaria, antes del salto a la secundaria, trajo consigo un cambio sutil pero perceptible en el ambiente escolar. Las dinámicas sociales se volvían más complejas, las alianzas se formaban y se rompían con la fugacidad de las nubes de verano, y la necesidad de encajar comenzaba a pesar. Un nuevo grupo de chicas, lideradas por Sofía, una niña rubia de ojos azules que destilaba confianza y un aura de inalcanzabilidad, se había convertido en el centro de atención. Eran las que dictaban la moda, las que organizaban los juegos en el recreo, las que tenían el poder de la aprobación. Lily, siempre sociable y deseosa de agradar, comenzó a observar a Sofía y a su séquito con una mezcla de admiración y anhelo. Canon, con su aguda percepción, lo notó. Las miradas de Lily hacia el grupo de Sofía se volvieron más largas, sus risas más forzadas cuando estaban cerca. Un día, durante el recreo, Canon y Lily estaban sentados bajo el mismo roble de siempre, compartiendo galletas. Lily dibujaba figuras en la tierra con una ramita, pero su mirada se desviaba constantemente hacia donde Sofía y sus amigas reían a carcajadas. ¿Qué hacen?, preguntó Canon, intentando desviar su atención. Están hablando de la fiesta de cumpleaños de Sofía, respondió Lily, su voz teñida de un anhelo que Canon no había escuchado antes. Solo invitará a las geniales. Canon frunció el ceño. Nosotros somos geniales. Tú eres genial, Lily. Ella le lanzó una mirada dubitativa. Sí, pero, ellas son diferentes. Tienen ropa más bonita, y siempre saben qué decir. Un escalofrío recorrió a Canon, una premonición oscura que se anudó en su estómago. Ya había visto este patrón antes, en otras épocas, en otros lugares. La sed de aceptación, la necesidad de pertenecer. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Lily empezó a vestir diferente, a hablar con un tono ligeramente distinto, a reír de forma más ruidosa cuando el grupo de Sofía estaba cerca. Poco a poco, los recreos compartidos bajo el roble se hicieron menos frecuentes. Canon se encontraba solo con más asiduidad, observando desde la distancia cómo Lily se esforzaba por encajar. La culminación llegó un martes por la tarde. Canon, esperando a Lily en la puerta de la escuela como de costumbre, la vio salir con Sofía y sus amigas. Lily llevaba una nueva mochila brillante y se reía de algo que Sofía había dicho. Cuando sus ojos se encontraron con los de Canon, hubo una fracción de segundo de vacilación, una chispa de vergüenza en su mirada. «¡Hey, Lily!», llamó Canon, su voz resonando en el patio que empezaba a vaciarse. Lily se giró, su sonrisa se contrajo ligeramente. «Ah, hola, Canon. Sofía y yo vamos a ir a la heladería. Te veo mañana, ¿sí?». Las palabras fueron como cuchillos pequeños y afilados. No fue el te veo mañana, sino la forma en que lo dijo, la prisa en su voz, la forma en que evitó el contacto visual. Y luego, la forma en que Sofía y sus amigas se rieron, una risa condescendiente, casi un bufido. Canon sintió el rubor subir por su cuello, aunque su pálido rostro no lo reflejaba. Sus ojos rubí se fijaron en Lily, buscando una explicación, una señal de la niña que había prometido amistad eterna. Pero ella ya se había girado, caminando con Sofía, dejando a Canon atrás, con la mochila colgada holgadamente de su hombro, el helado de un solo sabor ahora amargo en su boca. El golpe final, sin embargo, aún estaba por llegar. Una semana después, la clase estaba en el gimnasio para la lección de educación física. El profesor anunció un juego de equipos. Canon, como siempre, fue uno de los últimos en ser elegido. Estaba acostumbrado. Pero esta vez, su mirada se encontró con la de Lily. Ella estaba en el equipo de Sofía. Había espacio a su lado. Canon le lanzó una mirada, una súplica silenciosa, esperando que ella intercediera por él. Los ojos de Lily se esquivaron.
Bajó la vista, como si el piso fuera lo más interesante del mundo. Luego, Sofía la miró con una ceja arqueada, y Lily, en lugar de defender a su amigo, se encogió de hombros, una leve sonrisa nerviosa en su rostro. Lo siento, Canon. Ya no quedan puestos. Las palabras no fueron pronunciadas por ella, pero el silencio de Lily, su aquiescencia a la burla implícita, fue mucho peor. El eco de la luna carmesí, una antigua leyenda familiar que le habían contado sus padres sobre corazones rotos y promesas olvidadas, resonó en el alma de Canon. Aunque no entendía el origen exacto de la leyenda, el dolor era muy real. Se sintió como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos. Un muro de aprobación social, de miedos infantiles, de la cruda necesidad de pertenecer. Canon ya no era el compañero de aventuras de Lily. Era el raro, el niño de ojos rojos, el que las chicas populares evitaban. Y Lily, la niña que había jurado amistad eterna bajo el cielo estrellado, había elegido el otro lado. Esa tarde, Canon caminó a casa solo. El viento seguía jugando con las hojas del roble, pero su vals sonaba ahora desolación. Miró la valla que